Estamos de regreso cuando son las 10 de la mañana con 27 minutos. Estamos conversando acerca de los alcances de estas cuarentenas en esta oportunidad junto al doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del CONMED, y también el doctor Emilio Santelices, exministro de Salud. En una discusión en la cual también queremos integrar a Daniel Sánchez, psicólogo. Vamos a retomar el tema que quedó pendiente. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Sergio. Hermosa camisa por lo demás. Muchas gracias. A ver, quedó pendiente la respuesta del doctor, de la pregunta que hacía el doctor Bernucci al doctor Emilio Santelices, que algo más o menos así decía. Entonces, ¿qué pasa con las cuarentenas que no están dando los efectos deseados, doctor Santelices? Sí, a ver, la pregunta que me hacía el doctor Bernucci era, bueno, entonces, ¿para qué se decretan las cuarentenas? Exactamente. Bueno, si se reconoce que no son efectivas, ¿por qué entonces se decretan? Sí, a ver, lo primero es que yo no quiero entrar en una discusión suma cero. El punto que yo quiero levantar es que no existe la bala de plata, no existe la medida que nos va a sacar de esta situación. Todas contribuyen. Sabemos que las cuarentenas no dan el resultado esperado, pero también sería irresponsable decir que no hay que hacerlas por esta situación, porque hemos visto que efectivamente también disminuye la movilidad. Entonces, ahí nada más que hago el matiz para no caer en una discusión, como les digo, suma cero. Es decir, estamos en una situación que, cuando hablamos en teoría de sistemas, es una situación que se llama compleja, no es complicada. Y perdone que haga esta adquisición, porque cuando hablamos de cosas complicadas, existe una causalidad en donde uno lo interviene y resuelve. Cuando hablamos de un problema complejo, lo que estamos haciendo es, a partir de muchas variables, buscar cómo todas ellas nos pueden llevar y confluir a una solución, aun cuando ni siquiera sepamos cuál puede ser más importante. Perdone que entre a esta disquisición, pero de lo contrario no generamos claridad en las discusiones y entramos en una suerte de fanatismo frente a posición A o B. Estamos en un escenario que es de incertidumbre y que es complejo, y desde allí que la manera de abordarlo es partiendo por discusiones que nos pongan a la altura de la situación. ¿Algo pasó? No, está así con nosotros. Doctor Bernucci, pero ¿cuál es la realidad hoy? ¿Cuántas camas quedan disponibles a nivel nacional? Lo vi que retuiteó a Ulises González. Parece que no quedan bastantes camas. Bueno, han sido acotadas, pero ¿a qué nivel hemos disminuido? Mira, en realidad, la discusión de cuántas camas nos quedan, yo concuerdo con el doctor Santelices, y en este tema de cuántas camas nos quedan, efectivamente pudiera ser un poco engañoso la situación, principalmente porque ustedes estaban viendo recién, yo estaba viendo el programa antes, digamos, de que me contactaran, la persona su reportero que estaba en La Serena, Coquimbo, en el complejo Coquimbo La Serena, ¿no es cierto?, que daba una cama. Una cama, claro. ¿No es cierto? Una cama. Por ejemplo, supongamos que una persona está en Ñuble y Ñuble no tiene ni una cama. Entonces, eventualmente, lo que uno tendría que pensar es que yo voy a trasladar a esa persona donde no queda a la cama que queda disponible. Pero la verdad es que, efectivamente, en estas situaciones, cuando una persona está grave y requiere un manejo de ventilación mecánica invasiva, esa persona pasa por un periodo de inestabilidad o se encuentra inestable hasta que logra una estabilidad clínica. La verdad es que si no tenemos la capacidad de poder estabilizar a esa persona, la posibilidad de poder trasladarla es prácticamente cero. Por lo tanto, a pesar de que el SAMU y el sistema unificado de cama han hecho esfuerzos muy importantes para poder trasladar pacientes, entre menos camas nos vayan quedando, menos posibilidad de traslado de pacientes tenemos. Y aquí quiero hacer un contrapunto con lo que nos pasó en la primera ola. En la primera ola, la realidad, y esto lo conversamos más de una vez, fue totalmente disímil entre regiones. Mientras regiones estamos súper complicadas, por ejemplo, la metropolitana, en el norte estaba muy bajo, algunas zonas del sur, como Concepción, estaban muy bajo, y eso, a pesar de la alta ocupación que teníamos en Santiago, nos permitió descargar hacia esas zonas donde estaba menos complicado, y así también se generó. Hoy en día, la situación es mucho más complicada, principalmente porque tenemos prácticamente 13 de las 16 regiones con tasa de ocupación sobre un 90%, ¿ya? Que es una tasa de ocupación altísima, y esa posibilidad, esa plasticidad de generar un flujo de entrada y salida de pacientes en las unidades de paciente crítico se estanca y se lentiza peligrosamente, que hace que la gente se empiece a acumular
pacientes ventilados fuera de las unidades de pacientes críticos con el aumento de morbilidad y mortalidad que hay. Entonces, la verdad es que más que hablar de cuántas camas nos quedan a nivel nacional, es cuántas camas tenemos por región y cuál es la plasticidad y la capacidad que tenemos de movilizar ese recurso tanto de pacientes como de ventiladores. El doctor Centelice lo sabe mejor que yo, digamos, por esta misma teoría de sistema, que cualquier ocupación sobre un 90% ya nos habla prácticamente de un colapso por la disminución del flujo de velocidad de salida y entrada de pacientes a la unidad de pacientes. Hablemos de un componente de la salud mental. Y en ese alcance, Daniel, un abrazo, lo primero. Y decirte lo siguiente, uno detecta una suerte de dualidad. Por un lado, 62% de las personas quieren cuarentena. Y muchos de los entrevistados que hemos tenido en la calle dicen, además, más exigentes, más radicales. Por otro, tenemos una gran desobediencia. ¿Cómo entender este fenómeno? Bueno, porque otra cosa es con guitarra, pues. En el fondo hay un montón de personas que estamos pidiendo, todos, me sumo, me incluyo, una medida más restrictiva para evitar la movilidad, pero cuando me afecta a mí o cuando yo me quedo sin moverme o yo no puedo hacer tal o cual cosa, es diferente a pedirlo que vivirlo. Y yo recalcaría además que esta situación, o en este minuto, estamos en una situación, a mi parecer, peor que la del año pasado, porque hay un componente que tiene que ver con el cansancio emocional de las personas. O sea, tenemos 7.000 casos, teníamos 6.000 y tantos, y bueno, estamos más o menos igual. Bueno, este año estamos muy complicados, muy asustados, y si nosotros miramos, hay una serie de teorías negacionistas, ¿cierto?, que andan circulando de esto que es invención de no sé qué. Yo invito a las personas a documentarse en canales formales de información. Vamos todos a la página del INE y veamos la tasa de mortalidad del año pasado. ¿Me explico? Es como, sí, claro, efectivamente esto está pasando, si no es una broma, no es un chiste. La gente no está contagiándose o no, ¿sabes qué? No es verdad que no queden camas críticas. La red integrada de camas está agotada, los profesionales de la salud están agotados. Entonces, cuando yo entiendo, y yo creo que esta es la principal complejidad, cuando yo entiendo que salir adelante o lograr un resultado es una gestión comunitaria, es la comunidad entera la que tiene que salir adelante, y cuando la comunidad me implica a mí, otra cosa es con guitarra, porque no estoy dispuesto a ceder ni un milímetro en función de mi propio bienestar. Daniel, sí, datos que conectan con lo que estás diciendo y que habla de este cansancio social que existe. 300 llamadas a carabineros por fiestas clandestinas en la comuna de Providencia recién este fin de semana. El toque de queda en Miami con imágenes que son pavorosas realmente. Gente que está en la calle prácticamente en bikini, traje de baño, reclamando por su libertad. En distintos puntos de Europa vemos conflictos serios, violencia callejera, de ciudadanos que ya dicen que esto es inaceptable. ¿Cómo entendemos, por un lado, esa defensa de la libertad individual, pero por otro lado, el desmedro de la salud colectiva? Yo tendería a pensar más bien o identificar el grupo de personas en el que esto ocurre, el tipo de persona en términos de su fase del desarrollo psicológico, biológico, social y cultural. Yo tiendo a pensar, por ejemplo, que los jóvenes o los adolescentes no son abominables ni son demonios que le importa un pepino el resto. Por el contrario, yo pienso que están en una fase del desarrollo en el que tienen que empezar a comprender ciertos fenómenos que lo rodean, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que nos han pedido durante un año que hagamos un esfuerzo sobrehumano respecto de una solución posible a una enfermedad que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a todo el mundo. Y cuando hicimos el esfuerzo, nos encontramos con que la cosa empeoró. Nos prometieron la tierra prometida y pareciera ser que no es tan así. Entonces, como respuesta, ¿qué es lo que hago yo? Reacciono. Y la reacción que tengo es, ¿sabes qué? Que se vaya toda la punta del cerro, no quiero más. Estoy cansado de estas medidas. Compadre, juntémonos, tomemos un trago y bailemos y saltemos y etcétera, porque perdimos la percepción de riesgo de la situación. Muchos dicen, a mí no me va a pasar. Porque yo me cuido, porque me alimento bien, porque tengo salud, porque en mi casa todos se cuidan. Tú te juntas con alguien y dices, oye, pero juntémonos algo. No, ¿sabes qué? Yo estoy en fase coronavirus, estoy súper complicado. Pero si yo me cuido, si yo me cuido, yo no soy una persona que anda haciendo tonteras. Pero claro, hay que empezar a discutir ahora cómo nos afecta el virus a personas asintomáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero contar, yo tengo las 2 vacunas, mi segunda dosis hace 15 días, pero entiendo absolutamente que yo puedo ser un vector de contagio. Doctor. Por lo tanto, me cuido más todavía. Doctor. Sí, yo quería, aprovechando la intervención de Daniel, que la comparto,
invitarlo a plantearnos la problemática a otro nivel, porque nosotros tendemos a buscar como miradas dicotómicas, si es cuarentena sí, cuarentena no, total, etcétera. Pero lo que señala Daniel nos pone en la real dimensión del problema que estamos enfrentando. Y por eso, desde temprano, algunos no hablaron de pandemia, sino que hablaron de sindemia. Es decir, este es un problema sanitario, social, económico, emocional, psicológico. Entonces, desde allí es donde tenemos que instalarnos a conversar. Y entonces, el rol que ustedes han jugado, que lo encuentro magnífico, pero el rol que tenemos que jugar todos los actores que de una u otra forma hemos tenido responsabilidad o estamos comprometidos, es a generar ese ambiente de conversación para que las soluciones que puedan ser parciales, porque todas son parciales, converjan. Y dar esa señal hoy día es clave, porque es un problema de tales dimensiones que omitir la dimensión emocional, la dimensión psicológica, a algunos los va a afectar más que la pandemia misma, a otros en cambio los sanitarios, ¿se dan cuenta? Entonces, el llamado, creo yo, es que la discusión la llevemos al nivel en donde todos tengamos que sentarnos a conversar y ver cómo nos tomamos para avanzar y resolver o mitigar, porque yo creo que el virus nos está ganando al universo. Pero para ir en concreto, por ejemplo, ayer la subsecretaria Daza dice no hay permisos de fin de semana, la opción es delivery. La respuesta de la ciudadanía, ojalá todas las comunas tuvieran delivery, porque eso no es una realidad de Chile. Corte en la tarde, se entra a explicar esta situación. Entonces, o no hay una real dimensión de la realidad, o después se conversa y se hace la modificación. O hay un problema de liderazgo, Stonka. A ver, ¿quién quiere...? O hay un problema, perdonen, sí, o hay un problema de lectura donde falta también calle, que es lo que se ha insistido una y otra vez. Sí, doctor. A ver, yo creo que... nosotros como colegio venimos señalando hace una semana atrás que el rediseño del plan paso a paso es súper necesario, y aquí también quiero tomar las palabras de Daniel, porque necesitamos coherencia. Si finalmente el mensaje, cuando le llega a la población con coherencia, es mucho más fácil de aceptar y de realizar cambios actitudinales cuando no lo ve con coherencia. Y el plan paso a paso hoy en día está totalmente incoherente. ¿Por qué? Lo vimos hace una semana atrás, ¿no es cierto?, cuando un grupo de gimnastas que le cerraron el gimnasio se puso a hacer ejercicio en el mall. Porque ellos dicen, ¿por qué en el fondo me van a cerrar el gimnasio, que más encima hago deporte y por lo tanto me protejo, y el mall va a estar abierto? O sea, esa es una señal de la falta de coherencia. Entonces, justamente también lo veía y escuchábamos recién, muchas veces hoy en día sabemos por qué el Parque Nacional, La Campana, que tiene 8.000 hectáreas y un aforo de 100 personas, ¿por qué ese aforo de 100 personas y el Mall X, no quiero nombrarlo aquí para no hacer propaganda, que tiene 24.000 metros cuadrados y tiene un aforo de 12.000 personas? Perdone, pero puedo ir a la Florida, no puedo ir a la Florida, pero puedo ir a Brasil, donde por cierto hay también variantes. Pero por supuesto, entonces aquí efectivamente, yo concuerdo también con el doctor Santelice, pero solamente quiero decir que aquí las decisiones no se toman en forma coherente, no hay una coherencia, no hay un hilo conductor que le haga sentido a las personas. ¿Por qué cree usted que no hay ese hilo conductor, no hay esa coherencia? ¿Por qué? La chambonada tras chambonada lo único que hacen es quitarle piso a las decisiones coherentes que debería tomar la autoridad. En la razón, la verdad es que yo tengo, digamos, algunas teorías que no están comprobadas, entonces, pero aquí la verdad es que decir vamos a rediseñar el plan paso a paso, se pone en práctica y a las 24 horas se relaja con el tema de los cultos religiosos, eso no es coherente. ¿Pero qué es lo que piensa si en la usted? mañana se anuncia, ¿Por qué se si en la mañana es que si en la mañana se anuncia prohibición del permiso de fin de semana y después cacharon que venía el fin de semana santo y por lo tanto también, entonces efectivamente, ahora, ¿por qué yo creo? Porque efectivamente muchas de las decisiones existen grupos de interés que generan ciertas presiones para poder relajar ciertas medidas, eso ya lo sabemos, digamos, y está documentado, de hecho, públicamente por otras áreas que no son salud. Entonces, aquí yo creo que efectivamente los problemas son multidimensionales, le encuentro totalmente la razón al doctor Santelice. Aquí hay una gran esfera emocional que se ve afectada, le encuentro totalmente, ¿cierto?, al psicólogo, a Daniel. Pero efectivamente aquí lo que nos falta es que alguien mire de arriba y haga un hilo conductor y diga, estas van a ser las decisiones en hilo conductor, porque la falta de coherencia, de decisión tras decisión,
finalmente lo único que llega es que la tergiversación del mensaje de las personas sea mucho mayor y las personas no puedan determinar su propio riesgo. Las personas tienen que autogestionar su riesgo. Decir, yo no voy a salir porque tengo riesgo de contagio. Decir, yo no voy a hacer esta actividad porque el hospital está lleno. Pero esta tergiversación, ¿no es cierto?, esta falta de coherencia finalmente llega a un mensaje totalmente desdibujado a cada una de las personas. Quisiera preguntarle de vuelta entonces al doctor Santelices, porque usted habla de estas conversaciones que tienen suma cero. ¿Le parece que la crítica, que la reobservación, que la opinión ciudadana, que la opinión de los expertos es suma cero, doctor Santelices? ¿Le complica la crítica? ¿Cuál es el punto? No, en ningún caso. No, Sergio, no. Me refería cuando decía suma cero, que nosotros aquí en esta conversación no hubiésemos llevado por el hilo conductor de una cosa dicotómica entre cuarentenas de un tipo u otro. No, para nada. Al contrario, lo que yo quiero relevar es precisamente, y ahí recojo lo que señalaba Tonka, y yo creo que la medida de que sea el delivery obviamente no recoge todas las realidades y no estoy de acuerdo en ello. Lo que yo quiero relevar es que como un ejemplo, doctor, solamente como sí, se ha repetido en el tiempo, de diferentes maneras. Por eso lo que yo quiero relevar, y volviendo al punto que levantó Daniel, que siendo un problema de esta complejidad y de estas dimensiones, la toma de decisiones tiene que ser súper coherente en términos de todas estas variables. Eso es lo que quiero relevar, y sin duda que la conversación con los expertos, la crítica bien fundada, hay que recogerla, hay que escucharla con atención y finalmente hay que convocar a generar un camino. Ahora, lo que sí, y ahí hago un punto, cuando se genera ese camino que tiene que venir de parte de la autoridad, ninguno de nosotros ocupamos ese lugar, tenemos que de una u otra forma hacer el ejercicio de asumirla y también tener la capacidad de, si no nos funcionó, hacernos todos responsables de ello y corregirlo. Entonces, a eso es lo que yo creo que tenemos que llamarnos. Ese es mi punto. Pero, a ver, sí, una cosa solamente. ¿Por qué no simplificamos, o estoy pecando aquí de ingenuo? Si el principio mandante es la vida y que me resguarda la vida es finalmente un médico o un grupo de médicos, llámese el Ministerio de Salud y además también el Colegio Médico y otros, ¿por qué intervienen otros actores cuando el principio mandante tiene que ser efectivamente el resguardo de la vida de los chilenos? Perdón, o sea, que yo creo, yo pienso que ese principio está siempre en el centro. Yo creo que es que no lo parece. No lo parece, porque no tiene sentido el concepto de lo que está pasando, por ejemplo, con los centros comerciales. No lo tiene sentido la incoherencia también con los aforos en un lugar. Y mire las prácticas del Estado en el transporte público. Bueno, es que ahí tenemos condiciones de borde, de restricciones propias, estructurales. La gente se tiene que movilizar y la verdad es que yo no tengo la respuesta para cómo alternativamente le permitimos a la gente que, estando en confinamiento, pero que tiene justificadamente que salir, cómo los movilizamos. Horarios diferidos, por ejemplo, doctor, horarios diferidos que tengo entendido hace muchísimos meses están sobre la mesa, pero parece que no se han tomado en cuenta. De hecho, nosotros en la mañana estuvimos con Franco Vaso, doctor en transporte y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Dice que, me imagino que con el colegio médico, esto lo comentaron hace un año atrás, y no pasa nada, y cree que es una medida que sí nos podría ayudar. Sí, yo estoy de acuerdo con ello. O sea, yo creo que, por eso digo, el crear el clima de conversación y de recoger con atención medidas que hagan coherencia es parte de la actitud que se tiene que recoger, sobre todo en el momento que estamos viviendo hoy día. Yo en eso no lo pongo en duda, digamos.